Buenos días, chicos de cuarto año y secundaria. Vamos a hacer la clase virtual con el tema de ángulos en la circunferencia. ¿Sí? Buenos días, profesor. Parte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a la primera parte, lo que es en sí la teoría. Vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Los ángulos centrales, inscritos, semi-inscrito, toda esa parte. ¿Ya? En primer lugar, vamos a ver, bueno, la clase pasada hemos visto que era una circunferencia, ahora vamos a ver, o vamos a trabajar con ángulos. Mira, el ángulo central, fíjate bien, parte desde el centro de la circunferencia formando con los radios un arco. El arco está representado con las letras mayúsculas de todos los, con un sombrerito, ¿sí? Con este sombrerito, como una curva, ¿sí? Entonces, este arco y el ángulo son iguales, ¿sí? Así sea cualquier tamaño, toda una vuelta completa, el arco y el ángulo tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Es un ángulo central, parte del centro. Ángulo inscrito, ¿sí? Está formado, ya no son por los radios, sino desde un punto de la circunferencia hacia otros dos puntos de estas mismas, en la cual forma un ángulo. Ahora, este ángulo, mediante estos dos rayos, está generando un arco. Y este arco viene a ser el doble del ángulo inscrito. ¿De acuerdo? O mejor dicho, el arco AB, ¿sí? Entre dos te da el ángulo inscrito. ¿Sí? Este sombrerito significa que se está refiriendo al arco AB, esta parte de acá, lo que está en azul. ¿Ya? Ángulo semi-inscrito. Fíjate, tiene que estar formado por una recta tangente, ¿sí? Y un segmento que une dos puntos, el punto tangente y un punto de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo semi-inscrito, fíjate, porque está dentro de la circunferencia y también está fuera de la circunferencia, este viene a ser la mitad del arco que está generando. En este caso, este color, de color lila. Si esto vale X, esto es el doble. ¿Sí? Si esto vale 10, el arco vale 20. ¿Sí? Es el doble. Tenemos el ángulo X inscrito. Acá ya está formado por una recta tangente, sino una recta secante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien qué es lo que yo estoy tomando. Agarro dos puntos, en este caso el C y el A. Estoy generando un arco en color naranja. Este color naranja, este arco, es el doble del ángulo X inscrito. Mira la diferencia que hay con un ángulo semi-inscrito con ángulo inscrito. Mientras que el ángulo semi-inscrito está dado por una tangente. Mientras que el ángulo X inscrito, ¿sí? Está dado por una secante. ¿De acuerdo? Mira, fíjate bien cómo está, qué es lo que estoy tomando en el arco. ¿De acuerdo? Ángulo interior. ¿Sí? Ojo, acá está, estoy colocando aquí dos cuerdas que genera un ángulo, el ángulo X. Este ángulo se llama ángulo interior. No confundir con el ángulo inscrito. Inscrito parte en un punto de la circunferencia. En cambio, el ángulo interior no está, ese punto no está en la circunferencia, está dentro de ella. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se resuelve? Viene a ser la suma de los arcos entre dos. ¿De acuerdo? El ángulo exterior, en este caso, hay tres formas, pero esas tres formas siempre es el mismo, es la misma propiedad o la misma forma. ¿Sí? Mira, tenemos de esta manera, cuando las dos rectas son tangentes, genera dos arcos M y N, color azul y rojo, viene a ser la diferencia de M menos N sobre 2. Ahora, acá tenemos una recta secante y una tangente. Pasa lo mismo. M, el arco M menos N entre 2. ¿Sí? Y por último, cuando las dos rectas son secantes,
de la misma fórmula, el arco mayor menos el arco menor entre 2 te da el ángulo exterior. A ver, entonces vamos a pasar a la ficha número 1. ¿Sí? Todo está en esta ficha. Vamos a resolverlo. ¿De acuerdo? Lo que he hecho aquí es prolongar la circunferencia. Ahora voy a colocar o voy a prolongar esta parte de aquí. ¿Sí? Ojo que este se viene a ser el diámetro. ¿Sí? Mira aquí. Ahora, voy a completar todos los ángulos que obtenga de lo que me pide. Dice O es el centro. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? ¿Se logra ver? Sí, profe, sí se nota. Ya, vamos a ver. A ver. Mira, dice calcular X si O es el centro. Si esto es 10, ¿cuánto valdrá este arco de aquí? Este es un ángulo inscrito, ¿verdad? Si esto es 10, ¿cuánto valdrá el arco que genera esto? 10 entre 2. No, 20. 20, es el doble. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué más? Este ángulo que está aquí abajito, lo que voy a señalar, ¿esto quién sería? Este ángulo, ¿quién sería? Este es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si esto vale 90, este arco que estoy señalando aquí, este arco que estoy señalando, ¿quién sería? Ojo que si estoy partiendo del centro, este es un ángulo central ya. ¿Y cuánto mide el ángulo central? 90. 90. Entonces, ¿su arco cuánto mide? 90. 90. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a colocar 90 grados. Hasta aquí. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Ahora, este ángulo X es un ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Entonces, si es un ángulo inscrito, ¿cuánto vale de este punto lo que voy a señalar hasta aquí? Si esto es X, todo esto, ¿quién sería este arco? ¿Ah? Repito, si esto es X, el arco, ¿quién sería? Fíjate en este ejemplo. Si este es 10, su arco, ¿quién sería? 20. Es el doble, ¿sí o no? 20 más. Es el doble, ¿sí o no? ¿Sí? Repito, si acá es el ángulo, este arco que genera viene a ser el doble. 2X. Ahora, si este es X, su arco que genera, ¿quién sería? 2X. 2X, ¿sí o no? Entonces, 2X, ¿a qué es igual? 20 más 90. ¿Y 20 más 90 cuánto es? 110. 110. ¿De acuerdo? Entonces, X ¿a qué es igual? 55. A 55. 55. ¿De acuerdo? Ahí está. Y acabó el problema. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, en la figura hallar X, si el ángulo A más el ángulo C es 100. La suma de estos dos ángulos es 100. Ahora, si yo quiero completar los tres ángulos y esto vale 100, este ángulo que me falta, ¿quién sería entonces? Repito, la suma de estos tres ángulos debe darte 180, ¿sí o no? Porque es un triángulo. Como la suma de estos dos vértices, o mejor dicho, la suma de estos dos ángulos vale 100, ¿cuánto me falta aquí para llegar a 180? 80. 80 grados. Entonces voy a colocarlo aquí. Esto vale 80 grados. ¿De acuerdo? A ver, acá había otra propiedad. Cuando estos dos son rectas tangentes, mira, fíjate, una recta tangente y una recta tangente, ¿sí?
el ángulo con este arco siempre suma 180. ¿De acuerdo? La suma de este ángulo con este arco suma 180. Significa que este arco, ¿cuánto vale? 100. 100. 100. Voy a colocar aquí 100 grados. Le voy a colocar con otro color para que se pueda diferenciar el problema. Esto vale 100. ¿De acuerdo? Mira, ahí está. El arco vale 100, ¿ah? Hasta ahí. Ahora, ¿qué hemos dicho del problema anterior? Si esto vale X, ¿el arco cuánto valdría? El doble. 2X. 2X. Entonces, 2X es igual a ¿qué? A 100. 2X es igual a 100. Entonces, X es igual a ¿qué? 50. 50. Nada más. Pasamos a la pregunta 3. Calcular el arco AB. Me piden esta parte de aquí. Me piden esta parte. Sí, a ver, vamos a bajarlo un poquito. Me piden toda esta parte de acá. Este arco. Así que le voy a colocar un X. Esto es lo que me pide. Este arco. ¿Sí? Ahora, si te fijas aquí del centro, voy a colocar el radio hasta aquí. Este es el radio, genera un triángulo isósceles. Significa, si esto es 40, acá también sería 40. Esto vale 40 grados. Esta partecita de aquí. ¿Está bien? Mira, si este es 40, ¿cuánto vale el ángulo central entonces? Todo esto de aquí, ¿cuánto vale? 100. 100. Si esto vale 100 grados. Lo coloco aquí. Ahora, estoy partiendo del ángulo central, aquí. 100. ¿Todo esto cuánto sería entonces? Si esto es 100, ¿cuánto vale 50. X? 100. Lo mismo, ¿sí o no? Porque partiendo 100. del ángulo central, el arco y el ángulo central es lo mismo. ¿De acuerdo? No confundir, ¿eh? Si es ángulo central, son iguales. Si es un ángulo inscrito, es el Igual. doble. ¿De acuerdo? No confundir. Seguimos con la pregunta número 4. ¿De acuerdo? Con la pregunta número 4. Dice, calcular AB. Voy a colocar el dato. Calcular AB, que está por aquí, donde CD vale 2 raíz de 2. Donde CD vale 2 raíz de 2. Por acá. ¿Dónde está? Acá está. Vale 2 raíz de 2. CD. ¿Sí? Y AD vale raíz de 7. AD vale raíz de 7. ¿Dónde se fue? Por acá está. Raíz de 7. ¿Ahí? Calcular AB, esta parte de aquí. A ver, ¿cómo lo resolvería? Fíjate aquí, tengo este lado que vale 2 raíz de 2, raíz de 7, y me piden X, el AB. ¿De acuerdo? Acá que dice, como este es un triángulo inscriptible, ¿por qué? Porque la suma de todos extremos vale 180. 90 más 90, 180. Entonces, eso es un cuadrilátero inscriptible. Y como cuadrilátero inscriptible, cumple algunas propiedades. En este caso, la propiedad del rebote. Esto quiere decir que si esto es 30, llega por acá y termina en este ángulo, que sería
igual, que sería 30. Aquí estoy generando un triángulo rectángulo de 30 y 60. Al frente de 30 es como A. La hipotenusa es el doble, 2A. Es decir, si esto vale 2 raíz de 2, esto sería el doble, 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Y aquí aparece otro triángulo rectángulo. X raíz de 7 y 4 raíz de 2. Entonces, para hallar X necesito el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? X al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado es igual a 4 raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado más 7 es igual a 32. X al cuadrado es igual a 25 y X es igual a 5. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Dice calcular el arco AB. Y el arco AB está por acá. Entonces voy a colocar aquí un X. Voy a colocar aquí un X. Acá está. ¿Ven? Calcular X. Si el arco vale... Ah, no, pero si el arco AB vale 60, dice. No vale 60. Sí, no vale X. 60. Calcular X. El X adentro, ¿verdad? Ahí está. Sí, esto es lo que vale 60. Ahora bien. Toda esta media circunferencia, ¿cuánto debe valer? 180. 180. 80. Pero aquí le voy a colocar A y este arco le voy a colocar B. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a escribir de esta manera. Es el A y todo esto es el B. Entonces, A más B, ¿cuánto sería? Vamos a ver, sería 180. Sería 120. 120, ¿cierto? Porque estoy completando los arcos ya. Eso sería 120. Ahora, ¿cómo se halla el ángulo interior? Según la fórmula que tienes en tu ficha. Tengo dos cuerdas, genera un ángulo. Genera el ángulo interior. Y viene a ser X es igual a la suma de estos dos arcos, que es A más B. Entre 2. Todo esto entre 2. Sobre 2. Sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo A más B, ¿cuánto sería entonces? 60. Sería 60. 60 no. A más B vale 120. 120. Entre 2. Eso es igual a... Entre 2 saldría 60. Por eso 60. Muy bien. Sí, y nada más. ¿Ya? ¿Se entendió, creo, no? Solamente era completar los arcos. ¿Ya? Pasamos al siguiente problema. Problema número 6. ¿Ya? Problema número 6. Es un problema similar a un problema anterior que hemos visto ahorita. Así que lo voy a agrandar un poquito. Te piden calcular X, que está aquí. ¿Cierto? Ahora bien. Fíjate aquí. Acá tengo 80. Acá tengo 80. Este ángulo que me falta, ¿cuánto sería? Este ángulo de aquí, ¿cuánto sería? 100. 100, ¿sí o no? Lo que tengo que completar 100. es un ángulo llano. Acá sería 100. ¿Está bien? Ahora, yo te dije una propiedad que si acá tengo dos rectas tangentes, un ángulo exterior, este arco con este ángulo suma 180. Entonces, este arco de aquí, ¿cuánto sería? 80. 80. 80. Muy bien. Esto vale 80, ¿cierto? Ahora, nuevamente, todo este arco, ¿cuánto debe ser? 2X. No, no, no. Este no es un ángulo inscrito. No es un ángulo inscrito. Solamente esta parte de aquí. Mira. Esta es la mitad de una circunferencia. ¿Cuánto debe valer este arco? 180. 180, ¿sí o no? 80. Entonces, aquí lo voy a completar, ¿ya? Acá lo voy a completar.
mejor dicho, a ver, vamos a retroceder un poquito y vamos a dibujar la otra parte, ¿ya? Vamos a dibujar la otra parte. Un ratito. Voy a mover esto, lo voy a colocar aquí. A ver, repito. Mira aquí. Se completó la circunferencia, ¿sí? Y esta es la mitad de una circunferencia que vale 180. ¿De acuerdo? Y el X que ves aquí es el ángulo interior, ¿sí? Y para calcular el ángulo interior es la suma de los arcos, que es 80 más 180 entre 2, ¿sí? X igual a 260 entre 2, que vale 130. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la ficha número 1. Ustedes lo completan. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la ficha número 2. ¿Está bien? Vamos a hacer la ficha número 2. Muy bien. En la pregunta número 1, fíjate, tengo esta circunferencia. Tengo esta circunferencia y me piden calcular el ángulo θ. ¿De acuerdo? A ver, para este problema, ¿sí? Fíjate bien lo que voy a realizar. Voy a hacer varios pasos y uno de esos pasos involucra lo que es la circunferencia, perdón, el cuadrilátero inscriptible. ¿De acuerdo? Entonces, mira lo que voy a hacer. Aquí voy a dibujar una línea del color rojo. Hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Aquí aparece, fíjate, mira, A, C, D y E. Ay, por favor, no estén rayando la pizarra, por favor. A, C, D y E. Es un cuadrilátero, ¿verdad? Y todos sus vértices, ¿dónde cae? En la circunferencia. Quiere decir que este cuadrilátero es inscriptible. ¿Cierto? Este cuadrilátero es inscriptible. ¿Qué significa? A ver, vamos nuevamente al cuadrilátero de la teoría, ¿sí? A este teorema. Al teorema número 2. Fíjate, si acá tengo alfa, un ángulo interno, me voy al otro extremo, su ángulo externo, ¿cómo son? Son iguales. ¿Está bien? Los ángulos opuestos, ¿ah? Los vértices opuestos. Uno es interno, el otro es externo. ¿Cómo son estos dos ángulos? Iguales. ¿Está bien? Ya, entonces, nuevamente vamos al problema. Mira, tengo mi triángulo o mi cuadrilátero inscriptible, ¿sí? El A y el D son opuestos, ¿sí o no? El A y el D son opuestos. Si esto vale, el ángulo externo vale 3θ, el ángulo interno, ¿cuánto valdría entonces? 3θ. 3θ, ¿sí o no? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? El A, C, D y E es un cuadrilátero inscriptible. El A y el D son opuestos. Uno es interno, el otro es externo. Estos dos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en vez de colocar θ, voy a colocar Q. Para poder representarlo, no tengo la letra θ en el teclado. Así que voy a colocar 3 veces Q. ¿Ya? En vez de 3θ, voy a colocar 3 veces Q. Y acá hemos dicho que esto también es igual. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora mira aquí. Del punto C voy a trazar otra línea. En este caso, una línea azul. Del C hasta el E. Ahora fíjate,
A, B, C y E también es un cuadrilátero inscriptible. ¿Está bien? Eso quiere decir que, mira, el opuesto B y E, el ángulo exterior y el ángulo interior, tienen que ser iguales. Si esto vale 7 teta, este ángulo interior, ¿cuánto sería? 7 teta. 7 veces teta. Teta. Y pongo aquí. ¿Qué significa que, o qué significa, o quién es esta línea? De A hasta L. A ver. 180. No, está bien. No, pero ¿qué nombre tiene esta línea de aquí? El A hasta L. Radio. El A hasta E es el diámetro. ¿Diámetro? Diámetro. ¿De Diámetro. acuerdo? También hemos visto, de repente se acuerdan ustedes, que si yo dibujo un triángulo en una circunferencia y uno de sus lados pertenece al diámetro, ese triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Cierto? A ver, lo voy a poner aquí como modo de ejemplo. Discúlpeme si sale todo mal. Tengo una circunferencia, ¿sí? Por acá está el diámetro. Por acá dibujo un triángulo. Necesariamente este triángulo que he construido es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Porque pasa por el diámetro. ¿Sí? Repito, si el triángulo está formado, uno de sus lados pertenece al diámetro, el triángulo es rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto vale ¿cuánto? Esto vale 180. Y como este es un ángulo interior, pero inscrito, esto vale 90. ¿Está bien? Voy a borrar esta parte. Y fíjate acá. Entonces, el triángulo que he construido aquí, el rojo con azul y el diámetro, es un triángulo rectángulo, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Que la suma de estos dos ángulos, o estos tres ángulos, debe darte 180. Es decir, 3Q Más 7Q. más 7Q más... Igual a 90. Ya, igual a 90, ¿no? Ya de frente, ¿no? Igual a 90. Q es igual a 9. Q es igual a 9, ¿no? Q es igual a 9 grados. Nada más. Vamos a la pregunta número 2. A la pregunta número 2. ¿Me dice acá? Ya. Gracias, Ruiz, por la información. ¿Ya? Mira, voy a completar aquí todos los datos. ¿Sí? Todos los arcos que yo veo por acá, los voy a completar. ¿Sí? Acá voy a colocar, por ejemplo, un arco llamado A. Acá le voy a colocar A. Muy bien. Y el otro arco le voy a llamar B por aquí. ¿Qué significa? Para hallar X, ¿qué hago? La suma de estos dos arcos entre 2 te da X. ¿Cierto? Pero me faltan los otros lados. Me falta toda esta parte de aquí. ¿Sí? A ver, ¿cómo haría? Acá, en esta parte le voy a colocar un C. Me voy a llenar de letra, pero al final lo voy a tener que sacar todos. Y acá abajo le voy a llamar D. ¿Sí? Ya, mira. A ver, lo voy a colocar, lo voy a pintar aquí. Hasta acá es el A. Hasta aquí es el D. Hasta aquí es el B. Y todo esto es el C. ¿De acuerdo? ¿Cuánto suma todo? 360. 360. Es igual a 360 grados. Sí, este es el primer dato que obtengo. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un ángulo interno, pero inscrito, ¿sí? ¿Se acuerdan la fórmula? Si esto vale X, su arco sería el doble, ¿sí o no? ¿Cierto? Si todo el ángulo inscrito, si esto vale X, su arco sería
el doble. Es decir, A más C más B, voy a colocarlo aquí, 53. Sí. el A más C más B, ¿cuánto sería? Repito, si esto vale 150, todo esto es el doble, que sería 300, ¿no? 300. ¿Cierto? Sí. Voy por el otro lado ahora. Toda la parte de abajo, el 100, ángulo inscrito, esto sería el doble, es decir, A más D más B sería B el igual a doble. 200. 200. A más D más B es igual a 200. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué necesito? Necesito que aparezca solamente el A más B. El A más B tiene que aparecer. Fíjate acá. Voy a sumar todo esto. Voy a sumar todo, ¿ah? Estas dos ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué va a resultar? Mira. Voy a sumar esto y voy a sumar esto. A ver qué resulta. A ver. A más A. 2A. No lo voy a sumar. Mejor sí lo voy a sumar, pero voy a hacer que aparezca lo de arriba. ¿Ya? Entonces, acá tengo A, tengo el B, tengo el C y tengo el D, ¿sí o no? ¿Sí? Y luego sobra A más B. Lo voy a completar de esta manera. Sería A más B más C más D. ¿Sí? ¿Qué me sobró? El A más B. Más A más B. Eso es igual. Esta suma, ¿cuánto sale esa suma? 500. ¿De acuerdo? Ahora, el 500. A más B más C más D, ¿cuánto vale? Está acá arriba. 360. Sería 360. 60. Más A más B es igual a 500. ¿De acuerdo? Entonces, A más B, ¿cuánto vale? Vas a restar. 140. 140. 140. Y eso es lo que yo necesitaba. Necesito el A más B. ¿Por qué? Porque el A más B voy a hallar el X. ¿Cómo se halla el X? X igual a ¿qué? Es igual a A más B. A más B entre 2. Muy bien. Entre 2. Es decir, rápidamente, ¿cuánto vale X? A más B vale 140. Entre 2. Vale 70. 70. Y acaba el problema. Vamos al siguiente ejercicio. Pregunta número 3. Mira, calcular X, ¿cierto? Calcular X. A ver, ¿cómo empezaría este problema? Fíjate. A ver, en esta parte yo voy a poner una línea. A ver, guarden silencio su micrófono, por favor. Acá voy a colocar una línea. De esta manera. Y aquí aparece un cuadrilátero inscriptible, ¿sí o no? ¿Cierto? Repito, aquí aparece un cuadrilátero inscriptible. ¿Cierto? Y utilizo una de sus propiedades, ¿sí o no? Que dice, ¿cómo son los ángulos opuestos? El interno con el externo, que voy a colocar aquí. ¿Cómo Igual. son? Iguales. Quiere decir que este ángulo de acá, ¿cuánto sería? 120. 120. ¿Sí? Fíjate. A ver, silencia tu micrófono, no sé si Nayeli, se escucha ahí un ruido. Mira, aquí también hay un cuadrilátero inscriptible, ¿sí o no?
pertenece a esta circunferencia. Si esto vale 120, ¿esto cuánto valdrá? ¿Cómo era la propiedad? Fíjate aquí, vamos nuevamente a la teoría. Estoy en el teorema 1. ¿Cómo son los ángulos opuestos? Los ángulos opuestos, la suma vale 180. ¿De acuerdo? Entonces voy a aplicar aquí lo mismo. Los ángulos opuestos suman, ¿cuánto? 180. 180. Muy bien. Entonces, este ángulo que voy a colocar aquí tiene que sumarse con el 120, 180. Entonces, ¿cuánto me falta aquí? 60. 60. 60. ¿Cierto? Ojo que estoy completando nada más. ¿Sí? Ojo, todavía no acaba. Ahora, fíjate, concéntrate solamente en esta circunferencia. Solamente concéntrate en esta circunferencia. El otro ya, olvídalo. ¿Sí? Concéntrate en el 60 y el X nada más. El 120 también, olvídalo. Una corbatita. Así que voy a colocar aquí otra línea que va a pertenecer solamente a esta parte de acá. ¿Sí? Olvídate el 120. ¿eh? Estoy trabajando en esta circunferencia. A ver, lo voy a dibujar rápidamente. Ojalá que me pueda salir una circunferencia. ¿Sí? Por acá. De esta manera. Este es alfa. Y este alfa genera este arco. Que vale el doble, ¿sí o no? Y este arco genera este ángulo interno. Que viene a ser la mitad. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, mira aquí. Si este es 60, todo este arco sería 120. ¿Cierto? ¿Está bien? Si este es 120, este ángulo, ¿quién sería? Repito. O si no, si tú crees conveniente, puedes dibujar otro cuadrilátero inscriptible aquí. 240. Mira, acá aparece otro cuadrilátero inscriptible, ¿sí o no? Si este es 60, nuevamente vamos a la propiedad. Fíjate acá. Ahora estoy en el teorema 3. Mira cómo son. Acá este ángulo alfa rebota en este lado y luego regresa al otro extremo de esta manera. Son iguales. ¿Cierto? Entonces acá vas a hacerlo algo parecido. 760 rebota en este lado y este rebote llega aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale X? 60. ¿Cuánto? 60. 60. ¿Está bien? Claro, en la 2 pregunta número, Y. mira, 2Y. en la pregunta número 4, si este Y, ángulo inscrito, ¿esto quién sería? 2. 2Y. 2Y. Hasta aquí. Si esto es X, este arco PC, ¿cuánto valdría? 2X. 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 Acá está. ¿De acuerdo? Ojo, lo voy a colocar así para no confundir. Esto es hasta aquí. Y el 2X es hasta acá. ¿Está bien? Ahora, si este es un ángulo inscrito que vale 40, ¿el arco cuánto valdría? 80. 80. 80. ¿Sí? Y lo coloco aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Y así. ¿Qué más podría hacer acá? Dice que hace todo esto, el hace el 2X, voy a colocar aquí, 2X más 2Y, porque eso es lo que vale AC, 2X más 2Y es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces DE. ¿Quién es DE? DE, ¿cuánto vale? 80. 80, 2 por 80. ¿cierto? 160. Entonces, le saco mitad a todo. X más Y es igual a ¿cuánto? ¿Ah? Igual a 80. 160.
80. 160. No, le sacó la mitad a todo. Sería 80. 80. Y nada más. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. Pregunta número 5. Dice, hallar X. Te piden hallar X. A ver, ¿cómo lo harías? Vamos a hacerlo por parte del espacio para que se pueda entender. Este es un ángulo inscrito, 130. Todo este arco que genera, ¿cuánto sería? Este arco, ¿cuánto sería? 260. 260. 60. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, si toda la circunferencia, ¿cuánto debe valer? 360, ¿sí o no? 60. Entonces, si hasta aquí vale 260, ¿cuánto valdrá lo que me falta aquí? Para llegar a 360. 100. 100. 100. Esta parte de aquí vale 100. Lo voy a colocar con otro color. ¿Está bien? Esta parte de aquí vale 100. ¿De acuerdo? Ahora, estas son dos rectas tangentes. ¿Se acuerda que te decía? El arco con el ángulo externo, ¿cuánto deben sumar? 180. ¿Cuánto? 180. 180. Ya tengo 100. ¿Cuánto me falta? 80. 80. Es decir que este ángulo de aquí vale 80. Ahorita voy a copiar nuevamente. Esto vale 80 grados. Hasta aquí. ¿Ya? Esto vale 80 grados. Ahora, voy a agrandar un poquito más esto para que se logre ver. ¿Sí? Todo esto es un ángulo llano. Ya tengo 80. Este ángulo que aparece por aquí, 100. ¿cuánto sería? No sé si se logra ver. Un chiquitito. 100. Esto vale 100. 100. 100. Esto vale. Voy a minimizar. Esto vale 100. ¿De acuerdo? 100 grados. Lo voy a poner chiquitito para que se logre ver. Sigo por acá. Estas dos rectas también son tangentes, ¿sí o no? ¿Cierto? Si esto vale 100, ¿cuánto vale este arco? 80. 80. Y así voy completando. Y así voy completando. Sí, a ver, ¿listo? A ver, estoy llenando. Esto vale 80. Este arco, ¿ah? Este arco vale 80. Ahora bien, el X es un ángulo inscrito. Si esto vale X, 160 vale X. repito, si esto vale X, ¿cuánto vale el arco? 2x 2X. ¿Y 2X igual a qué? a 80. A 80. Entonces, ¿cuánto vale X? 40. 40. 40. 40. 40. ¿Está bien? Y ahí acaba el problema. ¿Sí? Solamente que no había espacio para poder escribir nada más. ¿Está bien? Siguiente. Número 6. Veamos. Va a ser todo. Es parecido al anterior, solamente que acá no ayuda el gráfico porque está muy angosto. Así que lo voy a tratar de agrandar lo que se puede. ¿Sí? Mira, tengo 40. Este arco, ¿cuánto sería? 140. 140. Así que voy a colocar acá 140. Esto. ¿Está bien? Ese arco vale 140. Ahora, si esto vale 140,
Si esto vale 140, la diferencia para llegar a 360, ¿cuánto sería? Esta parte de aquí, ¿cuánto sería? Para llegar a 360. 120. ¿Cuánto? 200. 220. 220. 20. ¿Está bien? Y lo voy a colocar aquí. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué más? Bueno, no era necesario, creo, poner 120 aquí, sino con esto nada más era. Acá nomás era. ¿Sí? A ver, voy a quitar esta parte. Ya. 140, ¿verdad? Hasta aquí. Yo sé que todo es una circunferencia. 140. Este ángulo que voy a colocar aquí, ¿quién sería? Si todo esto vale, mira, una circunferencia completa, el ángulo interior, 140 como su arco. Si esto vale 140, el ángulo interior, ¿cuánto valdría? ¿Quién me dice? Repito, si acá pongo X, ¿el arco quién sería? El doble, ¿sí o no? 70 es ese ángulo. Ah, sí, 70 vale ese ángulo, ¿sí? Porque es la mitad, ¿sí o no? Esto vale 70. ¿Está bien? Sí. Ahora mira, ahora voy a trabajar con la circunferencia más pequeña. Si este es 70, dos rectas tangentes, ¿esto quién sería? ¿Cuál? Si este es 70, dos rectas tangentes, si este es 70, 10. ¿esto quién sería? 110. 110. Yo voy a colocarlo aquí. ¿Está bien? Ahora, si este 110 es un ángulo inscrito, si este es X, ¿esto quién sería? El doble. 2X. 2X. Sería 2X igual a ¿qué? 110. A 110. Y entonces X es igual a ¿qué? 55. 5, sí. ¿Está bien? Pasamos al siguiente problema. Problema número 7. Problema número 7. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Igual aquí. No tengo unos datos, ¿sí? Pero yo sé que aquí aparece cuadriláteros inscriptibles. Fíjate. Mira. Ese es un cuadrilátero inscriptible, ¿sí o no? Porque todos los vértices pertenecen a la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo son los ángulos opuestos? ¿Cuánto deben Igual. sumar? Igual. Mira, vamos a regresar nuevamente a los teoremas, el teorema número 1. ¿Cómo son los ángulos opuestos? Se suman y te dan 180. 180. ¿Cierto? Entonces, voy a hacer lo mismo aquí. La suma de estos dos debe darte 180. ¿Sí? La suma de estos dos debe darte 180. Entonces, ¿cómo haría aquí? Para hallar este ángulo de acá. Mira, saco este ángulo y lo demás va a ser igual. Esto sería 180 menos y, ¿sí o no? 180 menos y. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos, ¿cuánto debe darte? 180. ¿Está bien? ¿Se entiende este paso? Ya. ¿Podría volver a repetir? Repito. Aquí aparece un cuadrilátero inscriptible. Utilizo una de sus propiedades que dice que la suma de estos dos ángulos debe darte 180. La suma de estos dos ángulos opuestos debe darte 180. Entonces, lo único que me queda que sería aquí 180 menos y, porque la suma de estos dos debe darte 180. ¿Está bien?
¿Se entiende esa parte? Bien. ¿Sí? Ya. Ahora voy a hacer lo mismo para este cuadrilátero. Ahora. ¿Lo ven? Si esto es X, este ángulo, ¿quién sería? 180 menos X. 180 menos 7. Muy bien. Sería 180 menos X. Menos X. Y por último, voy a usar ahora el otro cuadrilátero inscriptible que está por aquí. ¿Lo ven? Si este es Z, este ángulo, ¿quién sería? 180 menos Z. 180 menos Z. Lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Ahora, ahí aparece un triángulo ya. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto sería? 180. 180. Vamos a sumar todo entonces. 180 menos X más 180 menos Y más 180 menos Z es igual a 180. 180. ¿Cierto? Ahí está. Ahora, lo voy a separar, ¿no? ¿Quién se va? Se va un 180, creo, ¿no? Se va un Sí. 180, un 180. 180, ¿verdad? Ah, esto con esto se va. ¿Qué hacer? Todo lo que son X, Y y Z lo mando al otro lado. ¿Y qué me va a quedar? A ver, X y igual a X más Y más Z, ¿sí o no? Pero el otro lado, ¿qué me quedó? 360. 360. Y acabó tu problema. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta siguiente. En la figura calcular X, si A, B, C son puntos en tangencia. Así que voy a agrandar un poquito este problema. Como B es un punto en tangencia, aquí voy a hacer pasar una línea tangente. ¿De acuerdo? Voy a hacer pasar una línea o una recta tangente. ¿Sí? Un pedacito nada más, ¿ya? Algo así. ¿Sí? Ahora, como propiedad de la recta tangente, ¿sí? Acá lo voy a agrandar y voy a colocar dos ángulos. Uno en este lado y el otro en este lado. Como estas dos rectas son tangentes, significa que estos dos ángulos son iguales. ¿Está bien? Acá le vas a colocar, por ejemplo, voy a poner aquí ya, un alfa. Y acá le vas a colocar un alfa. ¿Cierto? Aquí, el otro lado, también son iguales, porque esta es una recta tangente, esta también es una recta tangente. ¿Sí? Significa que estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Solamente con esta característica, en esta línea, toca con los puntos de tangencia. Entonces, aquí coloco beta. Y aquí coloco beta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este procedimiento? Todavía no acabo. ¿Se logra entender? Ya. Voy a mover ratito aquí. A ver, acá de esta expresión, todo esto era X, ¿verdad? Entonces, X es igual a ¿qué? X igual a alfa más beta. ¿De acuerdo? X es igual a alfa más beta. Ahora, si yo sumo todos los ángulos de este cuadrilátero, ¿cuánto debe darme? ¿Cuál es la suma de los ángulos internos? La suma de los ángulos internos del cuadrilátero. 360. 360. ¿Sí? Así que vamos a sumar todo, ¿ya? 2 alfa más 2 beta. ¿De dónde salió el alfa?
El alfa le he puesto yo. El Pero, alfa, ¿por qué? ¿por qué? A ver, repito nuevamente. Repito nuevamente. A ver. Yo he puesto aquí una línea tangente que toque este punto de tangencia. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esto, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Siempre. Mm, ¿Ya? Toca los dos puntos de tangencia, generan una cuerda, y por acá pasa dos rectas tangentes, significa que estos dos ángulos son iguales. ¿Está bien? Ya. Ya. Ahora, ¿qué más? Entonces acá le he puesto alfa y alfa, porque son iguales. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. En el problema, en el ortográfico, en las otras circunferencias pasa lo mismo. Por acá le he puesto otro ángulo, beta y beta. ¿Cierto? Ujú. Ya, estoy generando ya. Entonces, voy a achicar un ratito. Mira aquí. Entonces, ¿quién es X? X era esto, ¿sí o no? Lo que he marcado, alfa y beta. X igual a alfa más beta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, voy a sumar todos los ángulos del cuadrilátero y me tiene que dar 360. Tengo 2 alfa más 2 beta más ¿cuánto? Más 100. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 360. 360. Ay, disculpe la caligrafía. No me gusta escribir con el mouse. ¿Sí? Este 100 pasa al otro lado a restar. Y me queda 2 alfa más 2 Más 2 beta beta. Beta igual a 200. es igual a 260. 260. 260. ¿Cierto? Le saco la mitad. Alfa Alfa más más beta es beta igual a Más 130. beta igual a es igual 130. a 130. Pero sabemos que alfa más beta es igual a X. Así es. Y alfa más beta, esto es X. Muy bien. Entonces se entendió este problema, creo, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, hasta ahí acaba la pregunta número 8. Ay, A ver, la pregunta 9 y la pregunta 10 es parecido a los problemas que he hecho hace rato. Y creo que sí lo pueden resolver ustedes. ¿Sí? 18, ya. A ver, entonces queda como pendiente estos dos problemas. ¿Sí? Lo resuelves en tu cuaderno, le tomas una foto y me la envías a mi correo. El correo está en la página del CIANET. Seguramente cada tutor le ha enviado los correos de los profesores. ¿Ya? Me lo envías a ese correo que está en el CIANET. ¿Está bien? Lo envías al correo que está en el CIANET. Es un correo de Gmail. Ya no es al CIANET. Ya no me envíes nada al CIANET. ¿Sí? Las tareas ahora a este correo. ¿Ya? Al correo. No, al WhatsApp no me envíes nada tampoco, ¿ya? ¿Sí? Solamente va a ser para alumnos de otra índole, ¿ya? ¿Sí? Para ustedes que están trabajando con internet, al correo, ¿ya? Cualquier consulta, consultas nada más al WhatsApp, ¿sí? Para un problema que no te haya salido o para que no hayas entendido un problema, las consultas al WhatsApp, ¿sí? Por eso no me sale este problema, ¿me puedes explicar? Manda tu foto del problema para poder explicarte, ¿ya? Y yo te lo voy a ayudar, te voy a ayudar a resolver, ¿ya? Ya chicos, entonces hasta aquí queda la clase, nos vemos hasta la próxima semana, ¿sí? Ojalá, espero que hayan entendido los ejercicios y con ustedes ya será hasta la próxima clase, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, ¿ya? No, Bueno, profe. cuídense mucho chicos, cuídense. profe. Ya, Chao, cuídate. profesor. Chao, profesor. Chao, cuídate.